¿Cómo estás? Bien, por suerte. Y la verdad que está buenísimo el tema así para que tratemos hoy, para que hablemos hoy. Me parece súper importante e interesante porque justamente como decías, ¿no? Está bueno pensarlo si es que justamente el rol de la mujer o en sí cómo se ve en distintos momentos de la vida, cómo va variando su rol y más también con el paso de los años, cómo va cambiando la época también, las épocas y la cultura y cómo va variando todo esto, ¿no? Sí, Y desde ya que obviamente lo que sea que me quieras preguntar o que charlemos está buenísimo porque también van surgiendo un montón de cosas cuando uno lo va charlando, ¿no? sí, por Eh, supuesto. A mí la pero primera sí, intriga sí, es esa, cómo va variando la categoría del valor de la palabra mujer. ¿Es lo mismo ser mujer a los 20 años que a los 60 años? Eso a mí me intriga, porque por ahí te claro. encontrás con, si hiciste, no sé, una carrera académica respetable, por ahí sos una... Ay, se me fue el sonido. Por ahí sos una señora respetable, o por ahí sos una vieja meada, ¿no es cierto? Usando palabras más actuales. Claro, claro. Sí, va variando mucho, más que nada cómo se toma el tema, ¿no? A ver. Tal vez en otra época, hace unos años, aunque en algún punto, tal vez en algunas generaciones, en algunos lugares sigue así, estaba mucho más el rol de, como decirte, como prioritario a lo largo de los años de la mujer como decirte, esposa, madre, ama de casa, y la parte que hoy en día va como tomando más protagonismo es justamente que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, Ujú. tranquilamente puede ser el rol de emprendedora, de ejecutiva, de jefa, o sea, diferentes cuestiones más relacionadas a lo laboral, pueden tener igual de protagonismo o más en muchos casos y eso está variando mucho más que nada con la época, ¿no? Pero sí es cierto que, como decís, va variando con los años porque justamente como decirte, los primeros años no sé, cuando termina el colegio o cuando uno empieza a trabajar, empieza a buscar opciones o, como decirte, ciertas posibilidades diferentes en esa etapa, puede ser que alguien, digamos, sea mujer o hombre, ¿no? Pero que estés buscando trabajo y que no sepas exactamente qué te gusta o que encontrás algún tipo no sé, de forma de sustentarte y vas encontrando diferentes posibilidades, ¿no? Tal vez no tenés exactamente claro qué es lo que querés, pero vas encontrando alguna posibilidad de, como te digo, de sustento. El tema es que justamente una de las cuestiones que más cambia toda la situación es justamente el momento de tener hijos, ¿no? O sea, el hecho de tenerlos o no tenerlos, eso cambia mucho, es muy distinta la situación de la mujer en comparación al hombre en ese sentido, porque es mucho más desafiante y mucho más todo lo que se pretende que la mujer abarque, ¿no? O sea, porque Ujú. no solamente se la ve como responsable, digámoslo así, principal de la crianza de los hijos, sino que además, si después cuando pasan, suponete, no sé, el caso de alguien tiene, no sé, una mujer tiene hijos. Claro, el tema es que pasan unos 10 años, 12, 13, 14 y de repente la mujer se ve con que el rol va cambiando radicalmente con el tema justamente de los tiempos y la atención. Pues si bien a un chico de 14, 15, 16 años, obviamente que hay que hacer un seguimiento, acompañarlo de diferentes formas, es muy diferente el tiempo que lleva a acompañar a un adolescente que lo que llevaba a criar a un bebé. O sea, es totalmente diferente. Sí. Y justamente lo que pasa es que el rol de la mujer cambia mucho con todas estas situaciones, porque de repente pasa de ser que está 100% de repente dedicada a la crianza o a acompañar o justamente a cuidar a hijos o algún hijo, con que de repente eso a nivel de la sociedad todavía sigue siendo como una especie de incertidumbre, porque si bien por suerte sí está pasando con algunos ámbitos de trabajo que se le da licencia a la mujer y se está entendiendo cada vez más que es necesario, o sea que no es que porque una mujer tiene un hijo entonces de repente pierde el trabajo, sino que se tiene que considerar justamente una licencia, diferentes cuestiones así. Sí pasa que de repente, claro, a nivel social no se tiene muy en cuenta que es de repente que son muchos años donde
la mujer está hiper dedicada a algo que todavía no está tan valorizado. Es como que pasa medio desapercibida la cuestión y eso genera un montón de incertidumbre, digo, para la mujer misma, o sea madre, abuela. Genera incertidumbre justamente porque de repente durante un montón de años le estuviste dedicando tu tiempo, tu atención 100% a algo y después es como que medio que pasó desapercibido eso, ¿no? O sea, si bien se puede valorar de distintas formas, no llega a ser tan considerado como debería serlo, sinceramente, ¿no? Porque claro, no llega a ser un aporte productivo, digamos. Porque de pronto esa mujer que, no sé, que salió del mercado laboral 10, 15 años, 17 años, el reingreso ya le es imposible, por un lado. Totalmente. Sí, es muy difícil. Sí, en ese sentido, como, bueno, un poco lo hablamos también en las redes anteriores, bueno, de qué se puede hacer ante estas situaciones, ¿no? Porque también es importante entenderlo, pero también ver qué posibilidades hay en cuanto a cómo encararlo para resolverlo, aunque sea pensar en posibilidades, ¿no? Yo creo que igual es muy personal, muy distinto para cada persona. No creo que haya una única fórmula, sinceramente, pero sí se pueden ver que hay algunas cosas en común, casi te diría en todos los casos. Como decías recién, ¿no? Si de repente durante 15 años o X cantidad de años, ¿no? 16, 17, una mujer estuvo tal vez por fuera del, como dijiste, del círculo más laboral formal, y después de haber criado un hijo o haber estado muchos años más dedicada a ese tema en particular, a todo lo que conlleva eso, decide reinsertarse en alguna actividad más justamente que tenga que ver con algún tipo de trabajo diferente, ahí hay un, como decirte, un periodo que es muy importante, que es la parte que generalmente se da muy por sentado, por obvia, que es la de pensar en qué es lo que uno quiere hacer. Porque justamente lo que pasa es que, esto un poco lo hablamos, me acuerdo otra vez, en cuanto al tiempo que lleva a decidir o pensar qué es lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Y muchas veces se piensa, o como pasa mucho a veces aún hoy en día con el tema de la orientación vocacional, ¿viste? Cuando están los chicos todavía en el colegio o recién terminan, que se da como una cierta orientación de, bueno, ¿de qué te gustaría estudiar? Todavía es un tema, el de la orientación vocacional, que sigue siendo como un poco discutible, porque a veces es como que se pretende que un chico a los 18 años tenga claro qué hacer, y cuando justamente pasa que puede ser que una persona tenga 50 años y que no sepa a qué dedicarse. O sea, puede pasar a lo largo de toda la vida, ¿no? Pero justamente hay algo que sí me parece valorable, o que se puede rescatar de esa idea de la orientación vocacional como idea, que es que hay un proceso que se puede dar, que es, bueno, a ver, le voy a dedicar un tiempo a pensar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me gusta hacer, qué actividad me gustaría hacer, más allá, en un primer momento, digo, a nivel creativo, para pensarlo, solamente para pensarlo, qué es lo que te gustaría hacer. Sí. Porque también tiene sentido que algo que te gusta hacer a los 18 años no necesariamente sea lo que te gusta a los 50. Puede ser que sí, en algunos casos alguien que tenga una vocación o que tenga una, como decirte, una actividad que le gusta mucho, algo que ya sabe que le gusta, buenísimo, sabés que podés, con mayor o menor dificultad, tal vez podés retomar esa actividad que de alguna forma la dejaste de costado, de lado. Eso puede ser, pero también puede ser que no sea lo mismo, puede ser que haya variado, porque pensá que son muchos años en el medio. Puede ser que tranquilamente lo que te gustaba hacer a los 20 ahora no tenga ganas de hacerlo ni por casualidad. Entonces es súper necesario en esas instancias tomarnos el tiempo de decir, bueno, a ver, ¿qué me gustaría hacer? Inclusive hay un montón de posibilidades, ¿no? O sea, desde pensar cosas que hiciste, cosas que nunca hiciste, cosas que tal vez te gustaría hacer, pero que por X razón en algún momento no lo hiciste, no lo emprendiste. Entonces, hay una etapa de búsqueda que es importante. Bien. Y después está la parte, que esto también lo hablamos otras veces, que tiene que ver más con el círculo y con las personas con las que uno se rodea. Porque no es lo mismo cuando una persona dice, bueno, a ver, no sé, tal vez hace 20 años o 30 años que, no sé, que no tomás un curso de X actividad, o que no le dedicaste tiempo a decir, bueno, voy a estudiar tal cosa. Y en el círculo íntimo, sea de familia o amigos, muchas veces cuando uno de repente dice, che, ¿sabés qué? Estuve pensando en que voy a meterme a estudiar tal cosa. Y claro, como de repente tal vez las personas que te rodean te conocieron o te conocen desde hace años que no te dedicaste a hacer otra cosa, hasta les choca. Dicen, ¿cómo te vas a poner a hacer tal cosa? O hasta dudan un montón.
Y es re importante que haya mucha más, como decirte, comunicación a este tipo de cosas y comprensión, porque puede ser tranquilamente que alguien que durante 20 años no estudió algo, de repente tenga ganas de estudiarlo o hacerlo, y tiene todo el derecho del mundo de probar y ver si le gusta, si no le gusta, dedicarle más o menos tiempo. Si a veces eso en el círculo íntimo se toma como, hasta te diría, con dudas o con incertidumbre, o hasta se genera como una especie de boicot muchas veces, ¿no? Yo te estoy escuchando, Ale, con mucha atención y me da la sensación de que estamos hablando como un desarraigo de la sociedad durante los años que se dedican a la crianza. Digo, es duro. Es duro. Yo no, particularmente soy madre y no viví, lo viví trabajando, digamos, nunca estuve fuera del circuito laboral. Entonces, claro, escucharte, ver el cómo lo vive una madre que elige no trabajar o que por X motivos no puede trabajar, realmente siento, o sea, te escucho y siento que queda aislada, queda fuera de todo. Eso, ¿qué consecuencias tiene a nivel psíquico? ¿Uno se puede organizar bien? ¿Construye otro, no sé, otro sostén de vida, otras metas? La meta ya sería la salud y la crianza del niño. ¿Cómo te estableces ahí? No sé si se entiende la pregunta, porque me genera mucha intriga cómo te adaptás. Claro, sí, se súper entiende y creo que está bueno igual hacer ahí una mención de algo de lo que decías recién, que me parece súper importante. Esto que decías justamente, por ejemplo, es distinta la situación cuando durante la crianza mantuviste un trabajo o una vocación. O sea, eso, como decirte, como sugerencia o como recomendación, me parece que está buenísimo mencionarlo, pero obviamente que esto tiene que ver más tal vez con... como decirte, o con madres que son madres hace poco tiempo o que están pensando en tener hijos o con alguna situación así. Está bueno tener en cuenta esto, que si uno tiene una vocación, más allá de que seguramente sea que deja de ser tal vez algo, no sé, full time o todo el día dedicado a eso, y de repente cuando pasas a tener hijos se entiende que haya un cambio de foco de atención, perfectamente se entiende, porque hay una responsabilidad, y no solamente responsabilidad, sino también ganas. O sea, también es algo totalmente natural que una madre quiera estar criando a los hijos. O sea, claro, se entiende como algo totalmente natural, ni siquiera tiene que ver en sí solamente con algo cultural o social, sino que es lo que le surge ya, como te diría, naturalmente, instintivamente, y se combina además con cuestiones culturales, pero tiene sentido que así sea. El tema es, si además tenés una vocación o algo que ya lo venís haciendo o que te gusta y lo estás haciendo, está buenísimo si lo podés mantener, aunque sea, no necesariamente puede ser si lo podés mantener como trabajo que lo estás haciendo, buenísimo, pero si no, aunque sea como algo que lo seguís haciendo semanalmente o de alguna forma de no perderlo, está buenísimo, de porque es una forma de mantenerse conectado con algo que justamente no depende exactamente de la crianza de los hijos, sino más del deseo, de las ganas, del placer de estar haciendo una actividad que justamente después de repente pasan los años y seguís conectado con eso, y está buenísimo. Ahora, en el caso en el que no sea así, o sea, en el caso en el que de repente uno se dedica exclusivamente a la crianza, es muy importante en esos casos, como te decía, la parte de... como ir dejando atrás esos prejuicios, ¿no? O sea, mucho tiene que ver con las estructuras o con las creencias, ¿no? Porque no tanto tiene que ver ni con las capacidades, ni con las habilidades, ni con las posibilidades, ni con la energía, ni siquiera, porque hay muchísimas posibilidades totalmente diferentes en cuanto a los roles que se puede ocupar en un trabajo o las distintas cosas que se pueden hacer. No es que haya una única fórmula, pero la cuestión es primero hacer ese proceso de decir, bueno, a ver qué me gusta hacer, qué me gustaría hacer, y tener, como ir ganando o retomando esa confianza de que sí es posible hacerlo, porque justamente lo que pasa es que si uno de repente durante 10 años, 15, 20 años no se dedicó a X trabajo diferente o por fuera de la crianza, después es difícil retomar justamente como ese círculo, ese movimiento que genera
bueno, a ver, voy a trabajar de tal cosa, prueba a ver cómo funciona. Bueno, no me funcionó esto, bueno, a ver, pruebo tal otra cosa. Totalmente. O sea, siempre hay un proceso ahí. Sí, sí, y más en una época tan tecnológica donde ayornarse es el día a día. Por otro lado, Claro. creo que estamos hablando, no lo establecimos, pero creo que estamos hablando de embarazos planificados, ¿no es cierto? Claro, De que hubo tal una cual. previa elección de ser padre o madre antes eh, para ingresar a ese mundo, ¿no? Sí, De tal ser cual. papás. Sí, y cuando sucede que no es planificado, también ahí pasa esto que es que de repente, supongamos, no sé, en un caso en el que sea una edad muy temprana, ahí como dijiste, el mayor desafío es tener en cuenta que, como nos pasa a la mayoría, ¿no? No digo que todos sea ni de una forma ni de otra, pero es muy probable que alguien a los 17, 18 años todavía tenga dudas exactamente de qué hacer en cuanto a trabajo o algo que le gusta. Si te gusta algo y lo tenés re claro, bueno, eso te puede servir como cierta guía de, bueno, voy a dedicarle más o menos tiempo a algo de los años, pero sabés que hay determinadas cuestiones que te gustaría hacer o que te gustan hacer. Pero hay muchos casos en donde esa incertidumbre se mantiene y de repente tenés hijos y claro, esa incertidumbre de qué es lo que te gusta hacer es como que no es que se resolvió, no es que se llegó a una conclusión clara de, bueno, lo que me gusta hacer es tal cosa, lo que me gusta hacer es tal otra cosa, sino que eso se ve de alguna forma desplazado o reemplazado por el hecho de criar a los hijos. Entonces ahí se da ese tema que es que de repente, claro, pasan 20 años y te encontrás ante la situación que decís, pero ¿qué es lo que me gustaría hacer? Tal vez no estuvo claro durante todo el tiempo porque pasó a ser que lo que te gusta hacer pasó a ser criar a los hijos, lo cual se entiende perfectamente, buenísimo que te guste, o sea, es lo mejor que te puede pasar. Pero el tema es que después cuando los chicos crecen y ya son adolescentes o ya son adultos y tienen su propia vida, ya es diferente, porque ya esa cuestión que era lo central y deja de ser lo central, pasa a ser algo a lo que le puedes llegar a dedicar tiempo en la semana, atención seguramente todos los días, pero ya no es lo primordial. Y de repente te encontrás ante exactamente la misma incertidumbre que tenías a los 18 años, o tal vez más inclusive, porque encima se suman esos prejuicios que uno se autoimpone y que además la sociedad también los impone. Decir, pero ahora ya a esta edad, ¿qué vas a hacer? Ya no tenés la misma energía, ya no tenés la misma capacidad, no sé qué. Y con ahora te lo voy a picantear un poco, Alejo, sí. para molestar nomás. Estamos hablando del proceso, ¿no? De una mujer en años que pareciera obligatorio ser madre. ¿Es así? Suena así. Digo, y si eligen no ser madre, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es más mujer? ¿Es menos mujer? Sí, se entiende, ¿no? Y yo creo que por suerte esa charla ya tiene bastante más lugar ahora que en otras épocas, ¿no? O sea, obviamente que es una mujer y tiene 100% la libertad de elegir lo que sea que quiera, si tener hijos, si no tenerlos, si estar soltera, casada, lo que sea, ¿no? Y me parece que está buenísimo, justamente como decías, ¿no? Que está bueno ver cuál es el panorama, diferentes situaciones que se pueden dar y entender que los roles son totalmente personales. O sea, alguien puede decidir casarse a los 70 años. O sea, ¿cuál sería el problema? O de empezar a trabajar de X cosa que tal vez trabajaste toda tu vida de algo y a los, no sé, y a X edad decidir hacer algo totalmente diferente. Es totalmente válido y lo más importante es que sea acorde a la persona, a que te sirva para estar lo más en armonía con tus deseos, con tus ganas. Y obviamente cuando se combinan esas ganas o deseos con responsabilidades que son totalmente naturales de tener un hijo, por ejemplo, o tener una familia, llevar adelante ciertas responsabilidades que tienen que ver con la crianza. Sí. Bueno, se entiende perfectamente que varíe con el tiempo justamente el deseo, las ganas, las actividades que uno quiera hacer. Porque puede ser como decías recién, ¿no? Puede ser que una mujer decide no tener hijos y igualmente te puede pasar perfectamente que tengas una actividad, la que sea que te guste hacer, durante 20, 30 años y que después tengas ganas de hacer otra cosa. Sí. Entonces, justamente es importante que, como te decía, si bien se está dando cada vez más la charla o la comprensión y de que es necesario que tengamos como sociedad más flexibilidad en los roles de cada uno, igualmente es algo que está bueno darle cierto espacio a la charla o visibilizar las situaciones,
justamente porque siguen estando todavía en muchos casos los prejuicios de decir, pero a tal edad te vas a poner a hacer tal cosa, pero ahora vas a ponerte a estudiar tal cosa. Y pasa lo mismo con la ropa, por ejemplo. Claro. O el corte de pelo. A mí siempre me llamó la atención, era joven y me llamaba la atención de que mujeres mayores, la mayoría las veías con el pelo corto. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué la mujer mayor no puede tener el pelo largo? Es algo social. Sí, tal cual, sí. Bueno, se combinan muchas cosas, ¿no? A ver. Como decirte, expectativas o roles, funciones de las distintas generaciones, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver con que justamente ahora y ya desde hace por lo menos unos 20, 30 años, pero creo que pasa siempre, pero ahora tal vez lo vemos más acelerado, que es que van como extendiéndose los límites de las edades para diferentes actividades, ¿no? O sea, desde el trabajo en una oficina o desde alguna actividad artística o lo que sea. Es como que cada vez va extendiéndose más, entonces tal vez lo que antes era lo normal que sucediera a los 30, ahora puede ser a los 40 o a los 50 y bueno, y así, ¿no? Eso va sucediendo, pero sí me parece que es importante marcar que muchas veces lo que más condiciona son los círculos, y me refiero a los círculos de relaciones, o sea, los amigos, la familia, y que muchas veces los círculos y las relaciones, no necesariamente en sí los familiares, pero sí los de amistades o vínculos profesionales o diferentes vínculos que se pueden generar, condiciona muchísimo lo que pensamos, porque es algo que se retroalimenta, ¿no? O sea, nosotros pensamos de una forma, sentimos de una forma y a partir de eso también vamos generando ciertos vínculos. Pero claro, de repente tal vez esos vínculos, esas amistades o esas creencias que generamos compartidas con distintas personas, llega un punto tal vez de la vida en la cual tenemos ganas de cambiar o de hacer cambios de situaciones, y los mismos círculos que tal vez son los que nos contienen en un montón de situaciones o en los que nos sentimos contenidos o acompañados en situaciones complejas o inclusive de todo tipo de situaciones, son a la vez los círculos o los grupos donde después más se resisten a esos cambios, ¿no? O sea, como que tiene esa doble función el grupo, te acompaña por un montón de situaciones, pero por otro lado, cuando querés cambiar, es como que se convierte casi en el enemigo. Entonces, es difícil a veces encarar esas situaciones. Y ahí me parece que como sugerencia o como recomendación, diría que es muy importante abrirse a la posibilidad de que de repente, si querés hacer un cambio importante de actividad como de trabajo o de repente querés incorporar, no sé, una nueva disciplina, un hobby, o ni siquiera un hobby, tal vez puede ser una nueva actividad que quieras hacer, es muy importante de repente abrirse a, bueno, voy a hacer un curso de tal cosa, voy a incluirme en un grupo donde se hacen tales actividades, de repente conocer gente nueva, distinta, haciendo tal otra cosa. Bueno, uno no se da cuenta que tal vez el simple hecho de hacer un curso o de juntarte con gente diferente que no conocías hasta ese momento, haciendo una actividad nueva, te puede abrir infinidad de posibilidades. Uno muchas veces tal vez lo minimiza y dice, bueno, hago un curso de tal cosa, sí, claro, pero en cada vez que te sumás a alguna actividad distinta, estás abriendo una ramificación de un montón de posibilidades nuevas de personas, de comunicaciones, de edades, de actividades que pueden surgir, hasta inclusive de trabajos que pueden surgir a partir de que te encontraste con alguien haciendo un curso de otra cosa. Totalmente. Y eso es súper importante. Sí. Sí, abrir lo que Bourdieu diría el capital social, ¿no es cierto? Esto de conocer más personas te abre un poco el mundo. Totalmente. Sí, y justamente hoy en día también creo que está esa cuestión con lo que decías de la tecnología, ¿no? Tal vez todavía sigue habiendo, y creo que lo va a seguir sucediendo, porque cada 5 minutos aparece algo nuevo en la tecnología y si uno no está atento es como que de repente te pasa por encima la situación. Pero sí me parece que está bueno algunos aspectos de la tecnología que se pueden aprovechar en ese sentido también, ¿no? Como por ejemplo, por el hecho de hacer cursos o por ejemplo, mismo esto que decíamos antes de los distintos roles que se pueden ocupar. Hoy en día con el tema de la tecnología es mucho más fácil que antes, con esto no digo que sea fácil en sí o que sea sencillo, pero es mucho más fácil generar un nuevo emprendimiento.
Viste que antes el hecho de tener que decir, bueno, a ver, ¿dónde voy a vender mi producto? ¿Dónde lo puedo presentar? ¿O ante quiénes? ¿O en qué situaciones? Antes tal vez era como mucho más artesanal el hecho de ir a buscar ese tipo de cosas. Hoy en día con internet es mucho más fácil ir probando este tipo de cosas. O sea, el hecho de decir, bueno, por ejemplo, vender un producto, sea a través de una red social o ponerse una tienda online, Claro, o ya no inclusive tenés... tomar un curso. Sí, 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 ya no requerís del capital que necesitabas antes para abrir un local a la calle y tener Tal un cual. stock masivo de tantos productos. Ahora lo podés hacer, sí. Sí, eso es cierto. Sí, tal cual. Lo que noté también es esto del desarrollo de las youtubers, que son de todas edad y de todas formas de belleza y de cuerpo. O sea, es como Totalmente. que en ese sentido noto más integración. Sí, eso la verdad que hoy en día está, o sea, recién hace unos pocos años que empezó a verse esto, pero la verdad que eso es un punto súper, súper importante. Hay cosas que, tanto a nivel de esto que decíamos, ¿no? De los roles que puede ocupar la mujer, pero como en general, esto ya sería como algo más en general para todos, ¿no? Que muchas veces normalizamos situaciones, cuestiones que decimos, bueno, esto es lo más obvio del mundo, ¿no? O sea, de repente, no sé, te tomás el colectivo, vas a tal lado, tenés tal tipo de trabajo, te dedicas a tal cosa. Y claro, uno pierde la noción de que de repente todo eso que uno hace naturalmente, o lo que uno piensa, o cómo uno se expresa, cómo uno es en general, tal vez para otra persona puede ser un campo de un montón de cosas nuevas. Claro. Entonces de repente en YouTube o en lo mismo con el streaming pasa un montón, que claro, de repente el hecho de que aparezca alguien contando lo que piensa, lo que hace, lo que siente, dedicarle tiempo a decir su opinión de diferentes temas, te encontrás ante la situación de que te conectás con un montón de gente que piensa como vos o que también puede ser que piense distinto, pero que le puede interesar lo que tenés para decir. Y es desde un lugar totalmente abierto, ¿no? Porque, o sea, abrís la camarita en streaming o en YouTube. Sí. Y de repente, o sea, como si no te requiere mucho más que tener una camarita en el celular o en la computadora. Y de repente te conectás con que hay un montón de gente que se puede sentir identificada con lo que estás compartiendo, le puede interesar lo que le estás compartiendo, sea del tema que sea que estés hablando, lo que sea que estés diciendo. Y sí, se está dando mucho esto justamente, que no es una cuestión solamente de los adolescentes o, como decirte, de algún tema puntual, sino que ya inclusive pasa esto, que es que empieza a haber youtubers o comunicadores en las redes sociales que ya son de todas las edades. Y está buenísimo, la verdad que eso me parece que hace que sea mucho más integrativo y ya no es que solamente es una cosa que lo hacen, no sé, los adolescentes para jugar online. Exacto. Bueno, bueno, barrimos un poquito el tema, lo positivo y lo negativo. Hoy estoy media lenta, ¿no? Me parece. No vine con un gran martes, pero bueno, lo vamos a pasar, no hay problema. Debe ser el inicio del calor. Bueno, nos vemos el martes que viene y veremos qué nos dicen los oyentes, a ver qué temas proponen. Te lo paso, Buenísimo. por supuesto. Dale, espectacular. Buenísimo, Laura. Muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias a vos y bueno, y también como te decía la otra vez, los invito a que escuchen o que vean los videos en mi canal de YouTube, que hablo de algunos de estos temas, que se llama Salir del Laberinto. Así que bueno, ahí los invito a que lo busquen en YouTube y bueno, y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vos.